¿Qué es el poder psicológico? ¿Y cómo puede cambiar tu vida? Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué algunas personas parecen tener una presencia que llena una habitación, incluso cuando no dicen mucho? ¿Por qué hay personas que logran influir en conversaciones, decisiones y relaciones sin levantar la voz, mientras otras pasan completamente desapercibidas? Y lo más interesante, ¿por qué algunas personas parecen tener un control increíble sobre su mente, sus emociones y su entorno? La respuesta a estas preguntas está en algo que pocas personas estudian, pero que todos experimentamos cada día: el poder psicológico. No estamos hablando de manipulación barata ni de trucos mentales. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Una forma de entender cómo funciona la mente humana, cómo influyen las emociones, y cómo ciertas personas desarrollan una presencia mental que cambia la dinámica de cualquier situación. Hoy vamos a explorar qué es realmente el poder psicológico, por qué es una de las habilidades más importantes en la vida moderna, y cómo entenderlo puede transformar tu forma de pensar, comunicarte y relacionarte con el mundo. Porque cuando entiendes el poder psicológico, empiezas a ver algo que antes parecía invisible: las dinámicas mentales que mueven el comportamiento humano. ¿Qué es el poder psicológico? La mayoría de las personas cree que el poder está en el dinero, en la posición social o en la autoridad. Pero el verdadero poder suele empezar en un lugar mucho más silencioso: la mente. El poder psicológico es la capacidad de entender cómo funcionan las emociones, las percepciones y los pensamientos, tanto en nosotros mismos como en los demás. Es la habilidad de mantener claridad mental cuando otros reaccionan impulsivamente. Es la capacidad de influir en el ambiente emocional de una conversación. Y también es la capacidad de tomar decisiones conscientes incluso en situaciones de presión. En otras palabras, el poder psicológico no consiste en controlar a los demás. Consiste primero en entender la mente humana. Y curiosamente, muchas personas que desarrollan este tipo de poder comienzan con algo muy simple. Aprenden a observar. Observan cómo reaccionan las personas. Observan cómo cambian las emociones en una conversación. Observan cómo ciertas palabras o actitudes cambian completamente la dinámica social. Y poco a poco empiezan a comprender algo fascinante. Gran parte del comportamiento humano ocurre en niveles inconscientes. ¿Por qué el poder psicológico es tan importante? Vivimos en una época donde las habilidades mentales y emocionales son más importantes que nunca. Las decisiones profesionales, las relaciones personales e incluso la forma en que manejamos el estrés dependen de cómo interpretamos las situaciones. Y aquí es donde el poder psicológico marca una gran diferencia. Una persona con poder psicológico suele tener 3 habilidades clave. Primero, claridad emocional. Esto significa poder reconocer emociones sin dejarse arrastrar completamente por ellas. Segundo, percepción social. La capacidad de notar dinámicas emocionales en otras personas. Tercero, control mental. La habilidad de elegir respuestas en lugar de reaccionar automáticamente. Estas 3 capacidades juntas crean algo muy poderoso: la sensación de estabilidad mental incluso en situaciones complejas. Las ventajas del poder psicológico. Ahora veamos algo muy interesante. Cuando una persona desarrolla poder psicológico, su vida empieza a cambiar en varios niveles. 1. Mejor toma de decisiones. Las decisiones impulsivas suelen nacer de emociones intensas. Pero cuando una persona aprende a observar sus pensamientos antes de actuar, las decisiones suelen volverse más estratégicas. Esto puede marcar una enorme diferencia en la vida profesional, financiera y personal. 2. Mayor influencia social. Las personas que tienen claridad mental suelen transmitir seguridad. Y la seguridad es una de las señales sociales más poderosas. Cuando alguien habla con calma, observa antes de reaccionar y comunica ideas con claridad, las personas tienden a escuchar más. No porque exista autoridad formal, sino porque la presencia psicológica genera respeto. 3. Mejor manejo de conflictos. En discusiones o conflictos, muchas personas reaccionan emocionalmente. Pero alguien con poder psicológico puede mantener la calma, analizar la situación y responder con inteligencia emocional. Esto no significa evitar conflictos. Significa manejarlos con mayor control. 4. Mayor autoconocimiento.
El poder psicológico también tiene un componente interno muy profundo. Entender nuestras emociones, nuestras motivaciones y nuestras reacciones nos permite conocernos mejor. Este proceso de autoconocimiento fue estudiado profundamente por Carl Jung, quien hablaba sobre la importancia de reconocer las partes conscientes e inconscientes de nuestra mente. Cuando una persona comienza a explorar su mundo interior, su perspectiva sobre la vida suele expandirse. Como desarrolla el poder psicológico. Ahora llega la pregunta más importante. ¿Se puede desarrollar el poder psicológico? La respuesta es sí. Y curiosamente, comienza con hábitos muy simples. 1. Aprender a observar antes de reaccionar. Muchas veces reaccionamos automáticamente ante estímulos emocionales. Pero cuando entrenamos la capacidad de pausar y observar, ganamos claridad mental. 2. Desarrollar conciencia emocional. Reconocer emociones sin negarlas ni exagerarlas es una habilidad muy valiosa. Las emociones contienen información importante sobre nuestras experiencias, pero no siempre deben dirigir nuestras decisiones. 3. Estudiar el comportamiento humano. Comprender cómo funcionan las dinámicas sociales ayuda a interpretar situaciones con mayor precisión. Cuanto más entendemos la mente humana, más herramientas tenemos para navegar situaciones complejas. 4. Trabajar en el autoconocimiento. El poder psicológico no se trata solo de observar a los demás. También implica explorar nuestra propia mente, nuestros patrones de pensamiento, nuestros miedos, nuestras motivaciones. Ese proceso puede ser profundamente transformador. El poder psicológico no es algo reservado para líderes, filósofos o psicólogos. Es una capacidad humana que todos podemos desarrollar. No se trata de dominar a los demás. Se trata de entender la mente humana lo suficiente como para actuar con mayor claridad, inteligencia emocional y conciencia. Y cuando una persona desarrolla ese tipo de poder, algo curioso comienza a ocurrir. Las situaciones que antes parecían caóticas empiezan a tener sentido. Las reacciones impulsivas se vuelven decisiones conscientes. Y la forma de relacionarse con el mundo cambia. Porque al final, el poder psicológico no trata de controlar la realidad. Trata de comprenderla mejor. Y cuando comprendes la mente humana, descubres uno de los recursos más poderosos que existen: tu propia mente.